So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos al segundo capítulo de Cineasta en Alquiler, y ya culminando el mes de febrero, pues nos encontramos celebrando un cómic en particular que en 1986, junto con Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, pues básicamente revolucionaron la industria del cómic norteamericano al darle una perspectiva mucho más madura, seria y cruda y compleja a los superhéroes. Entonces estamos hablando justamente de The Dark Knight Returns, o el regreso del Caballero Oscuro, y justamente como estamos hablando de cine, pues no nos vamos a ahondar totalmente en el cómic, sino en esa maravillosa adaptación que se dio entre 2012 y 2013, dirigida por el gran Jay Oliva. Entonces, como todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, no lo voy a hacer solo. Tengo a un invitado que regresa de la primera temporada. Recuerden que tuvimos dos épicos capítulos celebrando dos versiones distintas de Batman que estuvieron de aniversario en junio, que es Batman Forever y Batman Begins, que lo pueden encontrar en nuestro canal. Y pues con él vamos a ahondar un poco en el legado de The Dark Knight Returns y también en lo que hace esta adaptación animada una de las mejores películas animadas que se ha producido en el canon del DC Universe. Así que Tito Contreras, bienvenido una vez más a Cineasta en Alquiler. Hola Jen, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá hablando de eso que tanto nos fascina, que es los superhéroes y el cine. Súper, Tito. Y quería preguntarte cuándo fue la primera vez que viste esta adaptación animada, y pues también cuándo fue la primera vez que leíste el cómic. Bueno, la adaptación animada yo creo que la vi, creo que tan pronto salió, es decir, se demoró un poquito, yo creo que la vi en DVD primero, todavía se demoró un poquito en salir en plataformas, pero la vi primero en DVD, creo que muy poco tiempo después de que salió. Y el cómic sí lo leí, yo creo que en los 90, tal vez. Es muy probable que mi primer acercamiento haya sido con el cómic en la adaptación que en su época hizo Editorial Beat, ¿sí? De hecho, todavía conservo esos ejemplares, lo hizo en dos tomos, eh, y creo fue mi primer acercamiento como a esa historia. Yo por mi parte alcancé a leer el cómic antes de verme la película, porque tenía, en ese momento yo estaba en el colegio, estaba en bachillerato, y tenía un profesor que era también muy fanático del cómic y la novela gráfica. Y uno de los cómics que me ayudó a conseguir fue justamente el de The Dark Knight Returns. Entonces yo ya había escuchado el nombre de Frank Miller porque recuerdo la época en que salió Sin City, y que él tenía la reputación de hacer esas historias oscuras, también muy influenciado por el cine negro o film noir para los eruditos. Y con The Dark Knight Returns se considera como esos cómics que le dio una mirada distinta a Batman, porque en ese entonces, en la versión más popular para las audiencias en los 80 era la versión de Adam West, que era la versión de los 60, que justamente ahorita en el pasado enero, la serie original cumplió 60 años de haberse lanzado. Y bueno, tuve también el chance de conocer a Burt Ward en una entrevista que le hizo mi colega John Hattenhor, que la pueden encontrar en John Hattenhor's Interviews. Y lo que hizo en el colectivo la versión de Adam West es que asociaron a Batman con una versión muy campy, muy colorida, muy aventurera, que también venía muy influenciada por la era de Dick Sprang, con estos tonos y estos dibujos súper exagerados. Así que en los 70s, dentro del cómic, pues estuvo Neil Adams y Denny O'Neil, que trataron de traer a Batman de vuelta como a esos terrenos serios, más detectivescos y más oscuros, aunque sin dejar el lado aventurero, porque fue en esa década donde se introdujo villanos como Ra's al Ghul o su hija Talia al Ghul, en una clásica historia que se llama La mano del demonio, creo que se llama así, tú me corregirás después. El, Hay varias, sí, es como una saga que es Ujú. la hija del demonio, la cabeza del demonio, la saga de Ra's al Ghul se llama, sí, son varios. Que
hay un estupendo capítulo en la serie animada de los 90 que perfectamente adaptan esa aventura de Batman, que es como lo más cercano que tendremos a un Batman con Indiana Jones. Pero el caso es que a mediados de los 80 llega este señor Frank Miller que ya había venido a trabajar como tal en Marvel y en DC, y pues en Marvel se había vuelto muy popular porque él fue el que le dio alas nuevas a Daredevil, que era un personaje que también había pasado por diferentes encarnaciones en los 60 y los 70, pero fue Frank Miller quien le dio ese toque más urbano y más oscuro, por el que el personaje sería más identificado hoy en día y que aún se puede ver esa influencia con las series de televisión. Entonces con Batman se hizo básicamente lo mismo, así que le dio una nueva perspectiva poniendo a Batman en esta Norteamérica distópica donde es un hombre retirado de mediana edad que hace 10 años ha dejado la capucha, pero que pues la violencia en Ciudad Gótica y también sus propios demonios lo obligan a portar el traje una vez más. Y pues este junto con Watchmen fueron los cómics que realmente revolucionaron ese cómic norteamericano que hasta el momento solo iba asociado a superhéroes coloridos y que la complejidad que se podía encontrar uno en novelas como las de Raymond Chandler pues no se veía tanto en el cómic sino hasta la llegada de estos mismos. Y pues con la película yo creo que la vi también cuando salió también en DVD porque pues creo que parte uno la lanzaron como a finales del 2012, el mismo año de The Dark Knight Rises, y 2013 como a finales de ese mismo año. Entonces el cómic está dividido en cuatro partes y la película justamente en cada una de sus partes adapta dos tomos distintos del cómic. Y lo que debo decir es que a mí me encantó mucho el hecho de que primero lograran intentar recrear el arte de Frank Miller de esa época y lo hicieron de una manera muy estupenda porque eso es algo que me gustaba mucho de esas adaptaciones de DC Comics de esa primera camada como entre 2007 por ahí hasta 2014 que intentaban emular mucho el estilo del material original, cosa que también hicieron con Batman Año uno que fue la peli que salió como en 2011, si no estoy mal, que trataba de emular el estilo de David Mazzucchelli. Entonces, cuando su merced vio esta película animada, ¿cuál fue su primera impresión cuando la vio? Sí, pues digamos que es muy difícil en una animación lograr como la calidad gráfica de la obra de Miller. Lo que pasa es que también la novela gráfica en su época fue gráficamente muy innovadora porque se desmarcaba como del cómic clásico americano y era un poquito en estilo más cercano tal vez al cómic europeo, era de línea muy económica, es decir, aunque había dibujantes fabulosos en el cómic americano en la época, Miller le apostó como a una narrativa un poco más fragmentada en el sentido de que no jugaba con la narrativa de viñeta a viñeta, sino que en algunos momentos alternaba, por ejemplo, con paneles de una sola página o a veces con simulaciones de pantalla de televisión donde se iba contando la historia, pero pues desde varias perspectivas, etcétera. Y también, como digo, el estilo de línea bastante económico y muy, que es en lo que se reconoce, pues el trabajo de Miller y pues también el trabajo del colorista, eh, el trabajo de color también le aporta muchísimo. Entonces, en ese sentido, creo que sí fue muy bien logrado desde la línea gráfica, la película, y pues digamos que fue una adaptación fiel de la historia, que creo que en mi caso es lo que yo espero ver generalmente, aunque no niego que hay historias que les han cambiado, digamos, del cómic a la adaptación a película animada, le han hecho algunos cambios, en algunas situaciones ha funcionado, en otras no tanto, pero en estas creo que funciona bastante bien. Sí, por ejemplo, cuando salió el largo Halloween, yo en parte sí quería ver como ese arte de Team Sale recreado en la animación, pero también eso hubiera sido demasiado costoso para Warner Animation porque la manera, las facciones exageradas de ese arte, también con la manera como se ven las orejas y la capa de Batman, es que la capa de Batman en algunos paneles puede medir hasta 50 metros. Entonces es una cosa que es un poquito difícil a la hora de hacer la adaptación, pero siento que tiempo después empezaron a
a darles los mismos modelos de animación, tal vez emulando el hecho de que intentaran conectarlo como un mismo universo, pero hay ciertas historias como que no siento que ameritaban tanto. Y yo creo que la gente todavía sigue volviendo a esta adaptación animada porque siento que es una obra que es muy respetable del material original, así como lo fue Sin City en su momento, cuando salió en 2005 y que también tenemos un capítulo aquí en el podcast por si quieren checarlo, que es una peli que aunque es acción real, intenta lo más posible recrear la esencia del cómic, esos paneles, esos contrastes en claroscuro, incluso la personificación de algunos personajes como Marv, que literalmente es maquillado Mickey Rourke para quedar exacto al personaje del cómic, o el bastardo amarillo también. Entonces, con The Dark Knight Returns, también tenemos una vaina muy respetable, no solo en el dibujo, sino también en los colores, porque creo que Lynn Barley o no, Klaus Jansson fue el otro artista que le ayudó a Frank Miller con algunos dibujos, y Lynn Barley creo que fue la colorista para esta novela gráfica. Entonces esos tonos grises, azules, pues se pueden adaptar de una manera estupenda a este medio. Y pues una de las cosas que también me encanta de esta peli y de esta actuación en general es el cast de voces, porque, bueno, en español latino tenemos a Héctor Indiago, que es la voz de Batman como desde la serie animada del 2004, aunque siento que Frank Maneiro, que todavía está vivo, hubiera sido una voz mucho más adecuada para esta, porque pues obviamente ya es un Batman más viejo y obviamente se requiere un veterano para eso, pero en el cast de la voz original, pues tenemos a un legendario actor como Peter Weller, que encarna al Caballero Oscuro en su versión ya más madura. Muchos decían que porque Kevin Conroy no fue escogido, pero yo siento que para este Batman en particular se requiere una voz con un poco más de sabiduría, pero a la vez más intimidante. Y creo que Peter Weller, cuando uno lo escucha en inglés, es como, wow, este man, la manera como recita esas líneas que vienen recalcadas del cómic y es maravilloso, siento que le da una presencia muy brutal. Entonces, no sé qué le parece la actuación de Peter Weller, también conocido como nuestro querido Robocop, Sí, encarnando a Batman. efectivamente. No, es decir, creo que normalmente Warner es muy acertado en el cast de voces para las películas animadas. Pegan bastante bien. Creo que fue no, digamos que no todo el mundo puede que tenga esas referencias porque pues en el mundo, particularmente nuestro hispanohablante, normalmente nosotros nos enfocamos es en quienes hacen las voces en español, pero sí tiene la fuerza que necesitaba para ese personaje. Tú me hiciste acordar de una cosa por allá en los 90, ya se soñaba, por ejemplo, con adaptaciones en live action de esta novela gráfica del Regreso del Caballero Oscuro. Yo me acuerdo que había una serie, no sé si tú la tengas presente, que se llamaba El Cazador, que era sobre un detective. Entonces se soñaba con que este actor encarnara a Bruce Wayne Batman. Allá te averiguo cómo era que se llamaba este actor. Pero otra cosa es que, digamos, claro, esta fue la adaptación completa de la novela gráfica, pero ya habíamos visto como tributos a esa novela gráfica en por lo menos dos producciones. Yo recuerdo una, si mal no estoy, es en Batman The Brave and the Bold, en un capítulo donde unos chicos se reúnen como a contarse historias sobre Batman, y hay un chico que cuenta la historia una chica de hecho, porque ella en su historia, ella dice que ella le gustaría ser Robin, ¿sí? Y su sueño es ese Batman del Dark Knight Returns. Y el otro es, creo que entre la Batman Begins y Batman el Caballero de la Noche hicieron una serie de cortos que se llamaban Batman Gotham Knights, si mal no estoy. Sí, creo que fue Sí. Gotham Knight. Ujú. Y ahí también hay un capítulo donde se cuentan unas historias de casi que recreación de ese mismo capítulo, donde se cuentan unas historias eh, de, pues, como unos chicos contando como sus versiones de Batman, y vuelven a contar un poco esa del Dark Knight Returns.
contando que es un señor ya viejo y todo el cuento. Y recuerdo que también en The Batman de Brian De Ball, un capítulo dedicado a Bat-Mite, leyendas de Bat-Mite, hay una escena donde trae varias versiones alternativas y una de esas versiones es esa. Entonces, sí, sí, siempre ha sido un referente y ya varias veces habían tratado de traerlo, por lo menos en animación, ¿no? Sí, y creo que hasta en acción real hay como ciertas influencias de Dark Knight Returns. Por ejemplo, Tim Burton dice que esta novela gráfica y La broma asesina fueron como referencias visuales para el Batman del 89 y de hecho se puede hacer una buena comparación entre esa ciudad gótica del 89 con The Dark Knight Returns porque es una ciudad gótica bastante gris, es bastante sucia, es muy industrial también, es una ciudad donde parece que uno no respira oxígeno sino smog todo el tiempo. Y también está un recurso que me parece muy interesante, que es el recurso de la televisión, la manera como se usa la televisión y que de hecho en el cómic y en la misma película animada se usa mucho el tema de la televisión como para darnos contexto acerca de esta ciudad gótica distópica que nos está mostrando. Y otro punto que me parece importante recalcar es que en The Dark Knight Rises también hay un cierto guiño a The Dark Knight Returns porque tenemos a un Bruce Wayne que ha vivido casi una década en exilio y sin portar la capucha y pues eventualmente tiene que portar el manto cuando sale un nuevo enemigo, solo que esta vez pues es un Macancan y pues como Bane y ahí básicamente adaptan lo que es Nomadland y también Nightfall, la saga de Nightfall cuando Bane icónicamente le rompe la espalda a Batman. Y ya después, incluso después de que saliera esta película, pues salió la versión de Ben Affleck, que es como la que más intenta emular este Batman en particular, desde el diseño de los trajes que usa hasta ciertos paneles del cómic que el mismo Zack Snyder intentó recrear en la peli, que cuando lo recrea se ve muy cool, pero la cuestión es que los contextos de de ambas historias son muy distintas. Y de hecho, el Batman de Dark Knight Returns no es alguien que sea un personaje, una versión ideal del personaje porque es casi como un Judge Dredd, como un personaje que ve la ley ante todo y no importa a quién tenga que traspasar para poder conseguirla, así no mate directamente a nadie, pero pues es como el fin justifica los medios, o no sé qué opina al respecto. De acuerdo, sí, este es, digamos, un Batman desatado, es un Batman que quiere aplicar como toda la fuerza de la ley en pues en esa ciudad gótica que él ve que se está nuevamente ¿cómo llamaríamos? Abandonando a manos Desmoronando, sí, más o menos. desmoronando, sí, como que está nuevamente cayendo en manos como de la maldad de esos villanos y juega con tópicos muy de los ochentas, como muy reales de los ochentas, es decir, esa situación política que se estaba viviendo en el mundo en ese momento, particularmente en Estados Unidos, ahí lo va a retomar a través de unas metáforas ideológicas, también visuales, el papel que juega Superman ahí a favor del gobierno, él como un marginado, las pandillas, uno en las películas de los 80 todo el tiempo veía pandillas así como pseudopunks, como como al estilo de esas pandillas que salían, por ejemplo, en Mad Max, al estilo de las pandillas que salían en Terminator. Ese tipo de pandillas son las que se ven ahí que luego vamos a ver, digamos, de manera reiterada en la novela gráfica. Sí, también, pues The Warriors es otro ejemplo de ese tipo de pandillas que vemos como tal, y la Naranja Mecánica también, que es como que una gran influencia para esas sociedades distópicas que básicamente se ven ante el crimen, y creo que es muy interesante también recordar el contexto de la época porque eran los 80 era el pico de la Guerra Fría y la invasión de Rusia a Irak, por ejemplo, no, perdón, a Afganistán, que también es parte del contexto que se le da a Watchmen en la novela gráfica y en la película. Y también el hecho de que Ronald Reagan era el presidente en ese entonces, y entonces la visión de Reagan era como que Norteamérica debe ser como la capital del mundo y pues todos tenemos que competir entre nosotros para poder ver quién la tiene más grande. Y
Y ahí mencionas algún punto muy importante, es justamente la versión de Superman que aparece en esta adaptación, que es una versión que a los fanáticos como tal no les gusta para nada porque muchos dicen que esta versión que hizo Frank Miller es una que básicamente traiciona los principios del personaje. Aunque hay que tener en cuenta, esto es un mundo alterno, no es como parte del canon oficial, aunque hay ciertos elementos que luego se retomarían después de 7000 crisis en Tierras Infinitas que ha tenido el universo DC, pero es también algo muy chévere de de estos Elseworlds que permiten preguntarse el qué pasaría si. Y entonces que Superman se vuelva como un agente, el agente del gobierno más poderoso y que básicamente tiene un arma de destrucción masiva caminando y que puede respirar, pues es algo bastante peligroso. Y yo creo que es lo que muchos pensaban que iba a suceder y si lo ponemos de manera de analogías, pues que Superman sería como la personificación de las bombas atómicas que los rusos pensaban que los estadounidenses les iban a lanzar en caso tal de realmente declararse una guerra fuerte entre dos naciones. Entonces, creo que todo eso también influyó mucho en el pensamiento casi cínico que traspasaría los 80 y luego llegaría a los 90 como a su punto máximo, porque en los 90 sí ya fue como la exageración de que tenemos que ser oscuros, entonces todos somos re cínicos y tenemos unos trajes súper diseñados, como, no sé, lo que hizo Image con Spawn, Youngblood y todo el trabajo de Rob Liefeld, que es como músculos sobre músculos y pies mal dibujados. Entonces creo que quisiera preguntarle ahora como que cómo considera el legado que tiene este cómic y la película en particular, porque es una historia que creo que hasta hoy en día todavía ha influenciado mucho, pues de bien o para mal, al cine de superhéroes. Bueno, yo ahí, junto con Watchmen, tú lo decías, creo que estas dos novelas gráficas desacralizan un poco la figura idealizada que se tenía hasta los 80 del superhéroe, y digamos que los mueve hacia zonas un poquito más oscuras. Siento, por ejemplo, que el papel del villano es que no hay redención para el villano. Ahí es notorio, por ejemplo, con Two-Face, Dos Caras, Harvey Dent y el mismo Joker. O sea, como que hay un tema de que si el villano es posible que se redima, y creo que ahí muestran que tal vez eso no es posible. Por ejemplo, Linterna Verde, no, Flecha Verde, Oliver Queen, también muestran ahí un tipo totalmente desilusionado del papel que él tuvo como héroe, el papel que jugaron los héroes. Entonces ahí lo muestran como una especie de antihéroe, un tipo totalmente eh, decepcionado, sí, del papel de los héroes en el mundo en ese momento. Em, y creo que a eso mismo juega un poco Watchmen, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí se vuelven un punto de referencia eh, para futuras producciones de superhéroes, tanto a nivel gráfico como a nivel cinematográfico, ¿no? Entonces siempre va a estar ahí presente como un referente, pues a nivel visual y a nivel ideológico, y ya hemos hecho mención de algunas producciones que lo inspiraron, pero también de algunas historias que, pues, que empezaron como a emular ese lado oscuro de los héroes, ¿no? Y esas visiones particularmente de esos héroes de DC. Total, y que luego, a la par de que surgió este cómic, también sería como el surgimiento de la línea Vértigo, que le dio como la vía libre a autores como Alan Moore, como Grant Morrison, como al ya cancelado Neil Gaiman para hacer historias mucho más maduras y complejas, de lo que generalmente no se veía tanto en el cómic, y fue como ese surgimiento de la novela gráfica que empezó con el maestro Will Eisner, pero que luego empezaría a expandirse por todo el medio norteamericano como una forma, una buena alternativa a no tener que estar atado a los cánones que se hacen generalmente en estas series que continúan sin parar. Así que una cosa que aprecio mucho de la peli es que nos dio no solo una adaptación muy respetable, sino que
también aprovechó el modelo cinematográfico para darnos muy buena animación, porque siento que la animación de esta peli es estupenda. Creo que Jay Oliva es un director que realmente se nota que ama el material, que ama el universo DC, y por eso cuando hace esas recreaciones literales de los paneles del cómic, pues no solamente es hacer la recreación bonita, sino también tener un buen equipo detrás que le ayude con el tema de las actuaciones de voz y también con la música. Creo que la música también es muy, muy buena en esta película. Y también, pues el cast de voces es estupendo. Creo que también me gusta mucho el trabajo de Michael Emerson, que es para los que no sepan, es el que interpreta a Sepp en la película Saw, Juego Macabro. También estuvo en la serie Lost y en Person of Interest, y él es el que hace la voz del Joker en el inglés. Y creo que su voz de Joker es bastante creepy. Esta versión del Joker es bastante letal y muy visceral. Y es como ese encuentro final entre esos dos titanes, como que es el momento que ambos estaban esperando y aún así sigue siendo un evento bastante trágico. Pero hay algo irónico detrás de todo este cinicismo este cinismo, perdón, que logró The Dark Knight Returns, y es que hay como un cierto semblante de esperanza porque de cierta manera Bruce Wayne se siente muy perdido e incompleto cuando no tiene a Batman. Y de hecho hay un monólogo antes de ponerse el traje donde la voz de Batman le dice que solo eres un caparazón, que tú me necesitas y que sin mí no eres nada. Y luego conlleva ese ya icónico plano del murciélago rompiendo la ventana y él decidiendo que ya es la hora de volverse a poner la capucha. E incluso ya hacia el final, cuando él, y alerta de spoiler, cuando él toma a los antiguos miembros de la banda de los mutantes y los convierte en sus discípulos, que al principio, bueno, empiezan como este movimiento de fanáticos que matan a diestra y siniestra haciendo limpieza social, pero luego hay un momento donde incluso incumbe a Superman, donde hay un pulso electromagnético que básicamente apaga toda la tecnología en la ciudad. La gente está sumida en un caos y en una anarquía total. Y pues los mutantes, los ex mutantes, que después se llaman los hijos de Batman, tratan de hacer como una revuelta para una limpieza social masiva hasta que Batman llega y dice, no, vamos a parar ahí, no vamos, estas son las armas de los cobardes, entonces rompe esa escopeta y él dice que yo soy la ley esta noche, y lo que hacen es que ellos, al puro estilo del viejo este, es donde se nota que Frank Miller le encanta mucho los westerns, amarran a todos los criminales y los dejan ahí a la vista de la nueva comisionada de policía, donde se da cuenta que, bueno, tal vez este señor no es tan peligroso como yo pensaba, tal vez a pesar de sus métodos poco éticos, puede que sí estemos en el mismo bando. Entonces ahí es cuando ella por fin entiende, la comisionada Jean, que ella y Batman no son tan distintos y el por qué Gordon le tiene tanto aprecio al hombre murciélago. Y creo que por eso es que es mi escena favorita como tal del cómic y de la película. Aparte de que, bueno, hay muchas escenas y cómics del cómic y de la película que me encantan, como la pelea entre Batman y el líder de los mutantes, la pelea final contra Superman, el encuentro con el Guasón también. Pero quisiera preguntarle ya como para ir terminando, ¿cuál es la escena que más le gusta a su merced de esta adaptación de Dark Knight Returns? Bueno, es que sí, tú mencionaste varias, pienso tanto en la película como en la novela gráfica, obviamente la pelea con el líder mutante que le dice, tú no has entendido, esto es una sala de cirugía y yo soy el cirujano. Oh, sí, es Eh, épico. sí, la pelea con el Joker, la pelea final en el túnel también es una cosa, wow, y la pelea con Superman que lleva a un final en el que uno dice, pero no, o sea, cuando deja el corazón de palpitar y uno dice, no, pero Batman no puede morir así, y luego hay como un epílogo que uno dice, wow, sí, así tenía que terminar. Pero también la introducción de algunos elementos adicionales y tributos como al pasado, cuando habla de que Robin dice que fue un buen soldado, pero también la introducción, porque para ese momento ya había pasado lo de la muerte de este Jason Robin, Todd. Jason Todd, Ajá. eh, la muerte perdón, la introducción de, obviamente, de Kerry Kelly como Robin, que eso también fue un hit, ese batimóvil que usa ahí, que es un tanque,
que digamos que el concepto ahorita está siendo un poco retomado en Batman Absolute, ¿sí? Pues bajo otra figura, pero sí es una cosa así monstruosa, ese Batimóvil, como que ese tipo o sea, como que hay unos impactos uno detrás de otro que uno dice, wow, y ahorita que hablabas de lo del Western, pues yo pensé que ibas a mencionar Batman montando a caballo por Gotham, que eso también es icónico. Sí, justamente esa es la escena que yo decía que es la que más me gusta, porque Batman montando a caballo cuando la tecnología no está funcionando y busca hacer justicia a la antigüita, creo que es un momento repoderoso. Y es como, este es justamente ya como en la última parte de la película, ya después de que pasó por el capítulo del Joker, que es como el más oscuro y más turbio y de la manera más trágica que termina, para luego Batman como ser como esa figura triunfante, porque creo que en el cómic es el número de este tomo, que es el tomo 4 es The Dark Knight Triumphant, como el caballero del oscuro triunfante. Y el final da pie para más aventuras y cosas más interesantes, pero obviamente en el caso de la novela gráfica salió Dark Knight Returns 2, que yo digo, ay, Frank Miller, ¿qué te pasó ahí? Que sigue siendo un cómic re controversial y el arte, no sé, en esa época yo creo que de finales de los 90 a los 2000 para acá, uy, él desmejoró mucho el arte y también la narrativa. Es como, ya parecía más esa gente que trataba de copiar a Frank Miller que el mismo Frank Miller. Entonces, no sé qué opina ya como de esa última etapa del maestro. Sí, la segunda es como capitalizar un poco el éxito y el nombre que ya tiene, entonces pareciera que no se esfuerza, ¿sí? Entonces como que ya tengo un nombre, ya, entonces como que no hay que esforzarse mucho y creo que es más como pues era una secuela que nadie pidió, primero que todo, y como un poco de fanservice también ahí, como vamos a estirar esto hasta, y es más, la tercera parte todavía más, ¿no? Porque hay una tercera parte. Ujú. Pero bueno, sí, sí, no, yo me quedo con la obra básica. Sí, para mí, o sea, para mí Frank Miller todo bien, los 70 los 80 por ahí hasta Sin City y 300 por ahí. Y eso que en 300 ya se veía un poquito de las falencias que tenía como guionista y como artista, pero aún así es una muy buena novela gráfica que también dio paso a una tremenda película que ya ahorita, ya el próximo año cumple 20 años de ser lanzada. Entonces, Tito, muchas gracias por haberme acompañado en este espacio tan especial, celebrando pues los 40 años de esta obra maestra del cómic, como The Dark Knight Returns, y también celebrando esta fabulosa película de dos partes, que si no la han visto está en HBO Max en este momento. Eh, Dura 80 minutos, 90 minutos cada una, así que la pueden ver en una noche, en una sentada. Y realmente es una historia que tiene no solo la acción que queremos ver en Batman, sino también tiene la complejidad, los tonos, los matices grises del personaje y tienen muchos de los elementos que luego se volverían icónicos en el canon del hombre murciélago, no solo en el cómic, sino también en el cine, en la televisión y hasta en los mismos videojuegos y todo el tema transmedia que todavía sigue siendo relevante para este icónico personaje. Entonces, una última cosa que quería decir acerca de la peli es que el director Jay Oliva, después de hacer esto, luego empezó a trabajar haciendo storyboards para algunas pelis de Zack Snyder, incluyendo Man of Steel y Batman vs. Superman Dawn of Justice. Entonces, por eso es que uno ve como esas escenas de acción y se ve mucho como, como si fuera ese estilo de animación que estaba haciendo Jay Oliva con estas. Solo que siento que la animación sí lo supieron adaptar muy bien. Lástima que en Batman vs. Superman se descacharon un poquito con eso, pero bueno, eso lo hablaremos el próximo mes cuando celebremos el 10º aniversario. Así que, Tito, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y qué se viene? Bueno, en redes sociales, @batitito en Instagram y también la Baticolección de Batitito, que es donde estoy mostrando como cosas de mi colección. Este año hay varios proyectos, pues además de que estamos celebrando los 60 años de la serie de Adam West. Entonces, esa creo que es una fecha que no hay que dejar pasar porque marcó un legado y vamos a estar acompañando un poco el trabajo de la comunidad de DC Fans Colombia. Súper, entonces pendientes de las redes de TikTok, pendientes también de la red de DC Fans y un saludito a DC Fans Colombia que hacen unos eventos muy, muy bacanos, no solo
de encuentros geeks, sino también de caridad, así que estén muy pendientes de esos. Entonces, bueno, muchas gracias una vez más a ti, Tito. Gracias a También ti. saludo también a tu hija Sara, que es la batichica de tu James Gordon. Y también saludos a ustedes, queridos oyentes y espectadores que se conectan todos los viernes para ver estos capítulos. Recuerden que nos encuentran en YouTube y en YouTube Music. Yo soy Jan Cárdenas, esto fue Cineasta en Alquiler y nos vemos más adelante. Chao, chao.